Derecho Penal 2. Prosiguiendo entonces con nuestras explicaciones respecto de los delitos que atentan en contra de la seguridad interior del Estado, es decir, contra esa parte de la soberanía que pretende que ese ordenamiento jurídico sea aplicado a los ciudadanos, para lo cual el Estado tiene la potestad coercitiva de hacer cumplir sus normas, las normas que lo hicieron organizarse jurídicamente, es que además de las conductas sancionadas en el Código Penal de sublevación a través de la rebelión y la sedición, señalé que existen también algunas leyes que tienen penales que tienen el mismo propósito de proteger la existencia, la estructura y la organización del Estado. Y estas leyes, como dije, son la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, la ley que sanciona el control de armas y la ley que sanciona las conductas terroristas. Bien, en primer lugar, algunas explicaciones respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la 12.927. Antes de señalar algo respecto de los tipos penales, es conveniente hacer presente que la acción penal contenida en esta ley es de resorte exclusivo de la autoridad pública. Son casos muy específicos en los cuales es la víctima la que puede, la víctima a nivel particular, ¿no es cierto? El ciudadano común a nivel particular puede hacer uso de esta ley. Entonces es la autoridad pública entendida en un sentido amplio. Normalmente las autoridades del Poder Ejecutivo deciden entonces cuándo se aplica o cuándo no se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cuestión que cada cierto tiempo se pone en evidencia a través de los medios de comunicación, porque respecto de cierto tipo de delitos hay algunos que son partidarios de que se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado, otros son contrarios a la aplicación, etc. Cada cierto tiempo asistimos a esa controversia. Bien, la Ley de Seguridad Interior del Estado contiene disposiciones que no solamente tienen por objeto proteger el orden político-administrativo, sino que también el orden económico y el orden social. Y así lo dicen específicamente sus títulos. El título primero está dedicado a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, y los títulos segundo, tercero y cuarto dicen relación con delitos contra la seguridad interior del Estado, contra el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Comentemos algunos de estos delitos, que son en general más amplios y se aplican en tiempo de paz, no como en los delitos que están establecidos en otras disposiciones, básicamente en el Código de Justicia Militar. ¿Qué nos dicen estas disposiciones contra la seguridad interior del Estado? En el artículo 4 se señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el título, en dicho título y en otras leyes, es decir, se está refiriendo precisamente a esta ley, comete el delito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquier forma o por cualquier medio se alzaren contra el gobierno constituido o provocaren la guerra civil. Y especialmente, y aquí empieza a enumerar algún tipo de conductas que son más amplias que, como digo, las que considera el Código Penal, sobre las cuales ya hablamos. Estoy leyendo el artículo 4.
los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido, y los que con los mismos fines inciten, induzcan o propaguen la ejecución de los delitos previstos en los títulos 1 y 2 del libro 2 del Código, es decir, los delitos contra la seguridad exterior y contra la seguridad interior del Estado. Es decir, esta norma es mucho más amplia, como dije, que la del Código Penal que sanciona el alzamiento. Y además, aquí no se requiere la concurrencia de la guerra civil, sobre la cual nos referimos antes, para tratar de explicar cuándo hay una guerra civil o simplemente había una revuelta, una azonada, etc. B. Los que inciten o induzcan de nuevo, de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Gendarmería o Policía, o a los individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina o al desobedecimiento de las órdenes del gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos, o a conspirar contra su estabilidad. En el pasado y durante el gobierno militar fueron condenados algunos políticos por esta norma. Incitaron a inducir a la indisciplina de los cuerpos armados. C. Los que se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad. Es decir, acá nos encontramos de nuevo con lo excepcional, es decir, estos son actos de proposición y de conspiración que se sancionan. No nos olvidemos lo que ya explicamos en la clase anterior, en cuanto a que solamente la proposición y la conspiración se castiga cuando la ley expresamente lo hace, como en este caso. Son actos de proposición y de conspiración que tienen asignada pena especial en esta conducta. D. Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes, y a los que forman parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra los poderes del Estado. Es decir, seguimos asistiendo a la exposición de conductas que tienen por objeto proteger la organización jurídica del Estado de Chile. E. Los empleados públicos del orden militar o de carabineros, policía o gendarmería que no cumplieren las órdenes que en el ejercicio legítimo de la autoridad les impusiera el gobierno constituido, o retarden su cumplimiento, o procedieren con negligencia culpable. Cuando ustedes repasen estas conductas se van a dar cuenta que dentro de lo que se ha vivido en el último año y ahora, sobre todo el último año a propósito de las protestas, se van a dar cuenta ustedes de que la acción penal está prácticamente monopolizada por la autoridad pública y por la autoridad pública política. Y esto se explica porque el gobierno a veces, los gobiernos a través del tiempo, prefieren no aplicar esta ley porque a veces la aplicación de esta ley podría traer más problemas para la convivencia armónica de los chilenos que no aplicarla. Acá, por ejemplo, que los empleados públicos del orden que se señala acá, policía, etcétera, retarden el cumplimiento de la orden que le impusiera el gobierno, o procedieren con negligencia culpable. Estamos asistiendo hace tiempo ya, ¿no es cierto?, a una negligencia bastante culpable en materia del trabajo de las policías. Y sin embargo el gobierno no aplica esta ley porque de repente causaría más problemas de los que se quieren solucionar. F.
Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno. Se reitera que estos tipos legales protegen la institucionalidad, porque la organización que existe se puede modificar las veces que sea preciso, de la forma que establece la propia Constitución y las leyes, no por medio de la violencia. Sanciona entonces esta letra F a ciertos movimientos políticos que pretenden cambiar las formas de gobierno establecidas, pues, las formas democráticas de gobierno. Y algunas de estas organizaciones no proponen nada, simplemente cambiarlo nomás al gobierno, pero no proponen otro tipo de gobierno ni otra constitución. Y letra G, los que propaguen, al igual que el caso anterior, de palabra o por escrito, o por cualquier otro medio en el interior, o envíen al exterior, está refiriendo al interior del país o al exterior del país. Envíen entonces, propaguen noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático del gobierno, o a perturbar el orden constitucional, la seguridad del país, el régimen económico monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblaciones. Es decir, se está tratando de proteger el orden político y económico y también social, ¿cierto? Y los chilenos que, encontrándose fuera del país, divulguen en el exterior tales noticias. Estamos hablando de enviar desde el interior del país o divulgar estando en el exterior noticias tendenciosas o falsas, no noticias verdaderas, noticias tendenciosas o falsas, destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de gobierno. Es claro entonces el objetivo de estos tipos legales, proteger la institucionalidad, constitucionalidad y legal de Chile. Y que el gobierno, ¿no es cierto?, puede hacer uso de el mecanismo que la misma ley le otorga. Esos serán los delitos contra, ¿no es cierto?, el orden, contra la seguridad interior del Estado. Ahora hay delitos contra el orden público. El orden público. ¿Qué es el orden público? En diferentes ramos se toca este concepto de orden público, porque existen al menos 3 ideas de orden público: un orden público objetivo, un orden público subjetivo y un orden público económico. El orden público depende del gobierno que esté ejerciendo y de las normas que existan en el momento que entró a ejercer ese gobierno. El orden público objetivo denota la coexistencia armónica y pacífica de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y del derecho. El orden público subjetivo indica un sentimiento, en realidad, un sentimiento de tranquilidad, de que se vive bajo un orden público, valga la redundancia. El concepto se explica por sí solo. Y el orden público económico es el orden establecido dentro del sistema democrático que existe en Chile. Es el orden establecido y que tiene por objeto un conjunto de medidas y reglas legales que dirigen la economía, que organizan la producción y la distribución de los bienes y las riquezas en armonía con los intereses de la sociedad. En este aspecto todos
creo que coincidimos en que hay muchos aspectos en esta materia que hay que cambiar, porque no parece que la distribución de la riqueza sea en armonía con los intereses de la mayoría de la sociedad. Pero hay que cambiarlo dentro del sistema democrático. Para eso tenemos, ¿no es cierto?, nuestros diputados, nuestros senadores. Y también está la iniciativa del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no se da cuenta, ¿no es cierto?, de que tiene que cambiar ciertas cosas, bueno, para eso están los otros representantes en el Poder Legislativo que tienen que recordarle que tiene que hacerlo. Pero todo dentro de un orden institucionalizado, un orden jurídico, un orden de derecho. Porque a las finales existen dos posibilidades de convivir. Una es, ¿no es cierto?, dentro de un estado de normas jurídicas que hay que respetar, y el otro es la ley de la selva, en la que cada uno se defiende solo. No hay otra forma, es solamente esas dos. El orden es sinónimo de paz pública. Nuestros tribunales han entendido el orden público en un sentido objetivo, es decir, como la coexistencia armónica y pacífica entre los ciudadanos bajo este Estado de Derecho. Ahora, todo delito implica una violación de la paz pública. Todo, aunque se trate de delitos individuales cometidos por particulares. El homicidio de un vecino que mata a otro influye en el resto de la sociedad, en mayor o menor manera. Todo delito significa una alteración del orden público, de la paz pública. Pero los hay también algunos delitos que de manera inmediata lesionan estos delitos contra la paz pública. Y son precisamente estos que atentan contra el orden público y que están legislados aquí en el título tercero. Aquí vienen algunos de los tipos legales que establece este título tercero dentro de los delitos contra el orden público. Cometen delito contra el orden público, dice el artículo 6º, título tercero, a lo que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública. Es parecido este delito al del artículo 269 del Código Penal, que vamos a estudiar más adelante, pero este es menos amplio. B. Lo que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria. También es un delito contra el orden público. C. Lo que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o los elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución, y los que en la misma forma impiden o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos. Es decir, se está tratando de proteger, ¿no es cierto?, el orden público a través de la protección básicamente, de sobre todo empresas que son de utilidad pública, empresas que pueden ser del Estado o de particulares, y diversos elementos que son de propiedad estatal, como puede ser la gran minería del cobre. D. Lo que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejante. Imagínense que aquí basta con impedir el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes. ¿Tiene o no tiene medios jurídicos
el Estado para poder proteger el libre tránsito de las personas, conjuntamente con los bienes municipales, etcétera, a través de esta disposición y de la otra. Los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho envenenen alimentos, aguas o fluidos destinados al uso o consumo público. Destinados al uso o consumo público. Hay otras normas dentro del Código Penal, aguas o fluidos destinados al uso o consumo público. Destinados al uso o consumo público. Hay otras normas dentro del Código Penal que se han aplicado, ¿eh? que son delitos contra la salud, y que tienen que ver también con esto. Esta norma es especial al hablar de envenenamiento dentro de la ley de envenenamiento de alimentos, de aguas o fluidos destinados al uso y consumo público. Es decir, se quiere precisar normas que ya existen en el Código Penal. F. Los que hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas como medio para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales. Bueno, se explica por sí sola la norma. Doctrinas que propugnen el crimen o la violencia en cualquier forma como medio para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales. Afortunadamente, estos delitos han ocurrido poco en Chile. En otros países, los secuestros de personas para cobrar rescate, secuestros de políticos, secuestros de empresarios, secuestros de contrincantes en materia política, etc. Ocurren en nuestros países, o han ocurrido. Afortunadamente, en nuestro país ha ocurrido esto poco a través del tiempo. G. Los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o sin previa autorización escrita de la autoridad competente armas, municiones, proyectiles, explosivos, gases asfixiantes, venenosos, lacrimógenos, etc. Armas. Tenemos una ley especial para eso que también, entonces, en relación con esta letra, se produce aquí un concurso aparente de leyes penales para sancionar previa pesquisa, ¿no es cierto?, de las armas, de sus componentes y de los proyectiles que las armas utilizan. Y cualquier otro instrumento idóneo para cometer alguno de los delitos penados en esta ley. Sobre las armas vamos a referirnos en la ley de control de armas, así que un poquito más adelante analizaremos esa disposición. Y C. Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales. Aquí se sancionan ciertos delitos de carácter económico. Nosotros, bueno, el sistema que tenemos es capitalista, ¿no es cierto? Y cómo se llama, y se discute mucho en la forma de aplicación de este sistema capitalista. En realidad, si uno analiza desde el punto de vista de la ciencia económica, ¿no?, de la economía, los principios del capitalismo son sanos. El problema es que el hombre, en su ambición a estas alturas ya ilimitada, porque parece que la gente que tiene poder económico ya no se conforma con tener 100 millones de dólares. Si tiene 100 quiere tener 200, si tiene 200 quiere tener 500, tiene 500 quiere tener 1000, etc. Y eso no solamente en Chile, en todas partes. Parece que ya el deseo ese que una forma de vida de acumular en exceso.
como esos deportistas que ganan, ¿cómo se llama? Premios millonarios en el box, en el básquet, en otros países, ¿no? En el básquet, eso de que tienen 15 autos deportivos, ahí, todo estacionado en la casa, 15 autos deportivos, ¿no? Televisores, no sé cuánto, y además pantallas que parecen CinemaScope, etcétera. ¿Sí? Parece que el hombre va por el camino de la ambición desmedida, lo que influye también en otras cosas, que ya están siendo crisis, ¿eh? ¿Eh? Como la destrucción del medio ambiente, en muchos aspectos. ¿Consecuencia de qué? De esta avaricia, de este acumular de manera excesiva. Pero los principios del capitalismo parece que son sanos. ¿Quién va a cuestionar que si un banco o una empresa financiera le preste a uno un dinero para lo que sea, no le cobre un interés? Pero cóbrele un interés justo, un interés como dice la ley, que regula los intereses. Pero casi se llega, porque la ley además se presta para cobrar intereses desmedidos. Y también si el particular le lleva al banco o a la institución financiera su dinero, paguen un interés también decente. Es decir, no le cobre, como ocurre actualmente, cerca del 3% mensual, y cuando esa persona lleva su plata al banco, el banco le paga el 0,03% de interés. Entonces, eso no tiene nada que ver con los principios del capitalismo. Eso ya es otra cosa. Lo mismo con ponerse de acuerdo para fijar precios y estafar a la clientela. Entonces, una cosa son los principios y otra cosa es la aplicación que hace el hombre de los principios. En muchas materias, no solamente en esto. Delito contra la normalidad de las actividades nacionales. Como decía, aquí se castigan ciertos delitos de carácter económico. A. Se castiga toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio, producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, como también a los que induzcan, inciten o fomenten alguno de los actos ilícitos referidos. Claro, si por ejemplo se pretende paralizar la locomoción colectiva, eso no hay que hacer ninguna interpretación muy argumentativa para darse cuenta de que eso cae dentro de este ilícito. Porque se está dejando sin transporte a miles de trabajadores, por ejemplo. Estoy citando un ejemplo, no estoy hablando solo del transporte, pero es buen ejemplo y fácil. Hay otros casos también. B. A los empresarios o patrones que declaren el lockout, ¿no es cierto?, la huelga, pero de los patrones, ¿eh? O que estuvieran comprometidos en los delitos del artículo precedente, es decir, paralizar las actividades de transporte, el comercio, etcétera, etcétera. Y aquí de nuevo nos damos cuenta de que es la autoridad pública la que mediante el monopolio de esta acción penal contenida en esta ley 12.927 va viendo si la aplica o no la aplica para crear mayor tranquilidad social. Seguramente que muchas veces los gobernantes no la aplican para no entorpecer precisamente la paz social, porque a lo mejor aplicando la ley de seguridad interior del Estado a los que debe hacerlo va a provocar más trastorno que paz social. Bien. Digamos ahora un par de cositas respecto de la ley que sanciona conductas terroristas
y después de la ley sobre control de armas. A nosotros nos interesan los tipos penales, ¿eh? Y el tipo penal que sanciona las conductas terroristas se ha ido variando con el tiempo. Yo, en mi época, en un curso de Derecho Penal profundizado que se llamaba precisamente el delito político, con el profesor Juan Bustos Ramírez, que falleció hace algunos años, precisamente ya se estaba hablando y existía esta controversia sobre la cual nunca se ha podido lograr una cierta unanimidad. Bueno, unanimidad no va a haber nunca. ¿Por qué? Porque ciertos grupos, ¿no es cierto?, patrocinan que con los terroristas hay que tener más mano dura, otros dicen que hay que tener más mano blanda, otros están en el medio, etcétera, etcétera. Por eso es que es muy difícil aplicar, ¿no es cierto?, los delitos terroristas. Incluso el concepto, ya desde el concepto ya se empieza a discutir. ¿Qué es lo que dice el artículo 1 de la ley 18.314 que sanciona conductas terroristas? Dice: constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2, que es lo que vamos a leer a continuación, cuando se dan las circunstancias que se van a señalar acá. Cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado, de ser víctima de delitos de la misma especie. Y enumera cuándo se puede entender que se es víctima de delitos de la misma especie. Cuando se es por la naturaleza y efecto de los medios empleados, bombas por ejemplo. Cuando es por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, ¿no es cierto? Están identificadas las personas, por ejemplo, se quiere atentar contra un grupo etario de la población, ¿no es cierto?, o contra un movimiento político, etc. O porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencia. Este tipo penal es muy parecido al que existía. Se cambió un poco, qué sé yo, pero básicamente es lo mismo que existía. Antes se sancionaba como delito terrorista aquello cometido con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de un delito de la misma especie o para arrancar resoluciones o imponer exigencias a la autoridad. Ahora se cambió un poco la redacción, pero en el fondo es básicamente lo mismo. Bien, entonces acá tenemos que se trata de realizar una acción con la finalidad de producir en la población ese temor justificado. Y se dice cuándo existe ese temor justificado, y después se señala en el artículo 2 cuáles son las conductas específicas que se sancionan. Dice que en el mismo artículo 1 dice que la presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. Es decir, nosotros sabemos que hay una ley especial adolescente, ¿no es cierto? Pero incluso está alterada en este sentido, porque acá no se aplica a ninguna persona que no tenga 18 años. A ninguna. Y además, y en el inciso siguiente se dice: la exclusión contenida en el inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. Es decir, cuando lo comete el que tiene menos de 18 años. En dicho caso, la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido en conformidad a esta ley. Bien, tenemos entonces más o menos determinado lo que es el delito terrorista, ¿no es cierto? Cuando el hecho se comete con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de un delito de la misma especie.
y señala la ley cuando se trata de delitos de la misma especie. ¿Ah? Bien. Y en el artículo 2 dice, constituirán delitos terroristas cuando cumplen lo dispuesto en el artículo anterior. 1. Y empieza a enumerar una serie de delitos. Es decir, los delitos terroristas no solamente tienen que producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de un delito de la misma especie, sino que además tiene que ser algunos de los que señala el artículo 2. No todos los delitos que están en el Código Penal podrían ser constitutivos de delitos terroristas. ¿Cuáles son estos delitos entonces? Terroristas, si pudiéramos decirlo así. 1. Los de homicidio sancionados en el 391, lesiones establecidas en el 395, 396, 396, los de secuestro y de sustracción de menores. Me estoy saltando los artículos que los mencionan. Los de envío de cartas o encomiendas explosivas. Los de incendios y estragos. Las infracciones contra la salud pública, de las cuales le hice referencia antes cuando hablábamos en la Ley de Seguridad Interior del Estado, de envenenamiento, ¿no es cierto?, de determinadas aguas, etc. Y asimismo el de descarrilamiento, al cual también se refiere el Código Penal y oportunamente tendríamos que estudiarlo, dentro de los delitos contra la propiedad. Segundo, apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Es un delito terrorista. Ahora hay normas que se han creado últimamente también para sancionar el tomar el control ilegítimo, ¿no es cierto?, y por la fuerza de estos medios de transporte masivo, como los buses, o de hacerse dueño de ellos. Hay normas que son del año pasado. Tercero, el atentado, es decir, acá en el segundo, ¿no es cierto?, apoderarse o atentar en contra de algún medio de transporte masivo, en el fondo. Que ande por tierra, ¿no es cierto?, que ande por tierra, por el aire, aeronave, sobre rieles, ferrocarril, cualquiera. Es decir, medio de transporte masivo. Tercero, el atentado en contra de la vida o la integridad corporal del jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas en razón de sus cargos. Atentar en contra de la vida o la integridad corporal de esas personas. Es decir, lo que se toma en cuenta aquí es el cargo. Se trata de autoridades nacionales o extranjeras acreditadas en Chile. Cuarto, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo, o de elementos tóxicos, corrosivos o infecciosos. Es decir, estamos hablando acá de ciertas armas que provocan, ¿no es cierto?, grave daño, digamos, muertos, lesiones de todo tipo, a varias personas a la vez. Estamos hablando de bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos. Es decir, estamos hablando de, en el fondo, armas que le provocan daño a varias personas a la vez. Y en el número 5 sanciona la asociación ilícita terrorista. 5. La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1. Es decir, aquí, en esta ley que sanciona conductas terroristas, nos encontramos con la sanción específica de la asociación ilícita por el solo hecho de existir. La asociación ilícita es constitutivo de delito.
También está específicamente tipificada la asociación ilícita como delito en otro tipo de normas que también atentan gravemente en contra de los individuos de nuestra sociedad, como puede ser la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes. También se sanciona la asociación ilícita. ¿Qué es interesante tener en cuenta? Que si se establece que hay asociación ilícita, entonces no solamente se va a sancionar el delito terrorista, sino que además se lo va a sancionar como autor, cómplice del delito de asociación ilícita terrorista. ¿Sí? 2 delitos de carácter terrorista. Eso es lo que podemos decir. Esta ley contempla disposiciones también de carácter procesal, al igual que la que viene, y sobre eso no nos vamos a pronunciar porque son una serie de artículos relacionados con ella. Y por último, nos alargamos al comentar estas 3 leyes, y por último, la ley 17.798 sobre control de armas y elementos similares. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del artículo 1, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, estará a cargo de la supervigilancia y control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros elementos similares de que trata esta ley. Y, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Dirección General de Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a la Comandancia y Guarnición de las Fuerzas Armadas, de autoridades de Carabineros de Chile y asimismo de las autoridades asesoras que correspondan al Banco de Pruebas de Chile y a los servicios especializados de las Fuerzas Armadas en los términos previstos en esta ley y en su reglamento. ¿Qué nos interesa a nosotros? El artículo 2, básicamente, que dice que quedan sometidas a este control de armas. Así está redactado el artículo. Quedan sometidos a este control. 1, o A, dice acá. A. El material de uso bélico, ¿no es cierto? Las armas de guerra. Entendiéndose por tal, las armas cualquiera sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la guerra por las Fuerzas Armadas y los medios de combate terrestres, navales y aéreos fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad. Es decir, si uno tiene un tanque en la casa, ¿no es cierto?, no puede. Lo van a sancionar como autor del delito tipificado en el artículo 2 de letra A, porque está utilizando un arma de guerra. Y así otra, porque quiere decir si tiene un F-16 en el patio de la casa. B. Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre y sus partes y piezas. Las armas de fuego. Ojo, sea cual fuere su calibre, sus partes y piezas. Sus partes y piezas. Es importante esto porque esto es como más para nosotros, para el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Porque hay algunas personas que creen que las armas de bajo calibre no están consideradas dentro de la ley de control de armas. Sí, todas las armas de fuego. Y sus partes y piezas. O sea, si a uno le encuentran una parte o una pieza de un arma de fuego, también estaría incurriendo en la comisión de este delito. C. Las municiones y cartuchos, que es lo que disparan las armas de fuego. Nosotros en medicina legal hay todo, ¿cómo se llama?, un espacio, por decir así, en que nos referimos a las armas de fuego. Nos referimos tanto a las armas de fuego como a sus proyectiles. Es decir, el arma de fuego acciona mediante la combustión de ciertos elementos, ¿no es cierto?, una explosión. Y esa explosión hace que el proyectil salga disparado por el único orificio que tiene para escapar, que es el cañón del arma. Así que eso sale
proyectado, ¿no es cierto?, a una tremenda velocidad y a gran distancia. Tengo entendido que ahora en ciertos países que son los más desarrollados, hay, por ejemplo, fusiles, ¿no es cierto?, hay fusiles que pueden hacer impacto con bastante precisión en una persona a 3 o 4 kilómetros de distancia. Imagínense. Más o menos 1 kilómetro tiene 10 cuadras. Entonces ahora ya ni siquiera es el caso del asesinato del presidente Kennedy, porque ahí le disparó el que lo mató como a 2 cuadras, o a menos. Imagínense ahora una persona que esté en un edificio a 2 kilómetros, o sea, a 20 cuadras. ¿Cuántos edificios pueden haber en 20 cuadras? ¿Cuántos por aquí? ¿Cuántos por ahí? Imagínense el poder de destrucción que hay actualmente. D. Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza y sus partes y piezas. E. Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efectos fisiológicos. Por eso es que se sanciona a las personas que andan con bombas de Molotov, porque está específicamente sancionado en esta letra. F. Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus partes y piezas. En este caso no será aplicable lo dispuesto en los artículos tanto y tanto, que si una persona llegara a obtener permiso para tener fuegos artificiales, como el caso de los fuegos artificiales, ¿no es cierto?, que se prenden para el Año Nuevo en diferentes ciudades de Chile. Bien. Ustedes comprenden que si también se sanciona el poseer estos fuegos artificiales, artículos pirotécnicos, otros artefactos de similar naturaleza, con mayor razón se va a sancionar a aquel que porte una bomba Molotov. Obvio. G. Las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, prueba, almacenamiento o depósito de estos elementos. Como es obvio, me imagino que en todas las comisarías habrá un lugar donde después que termina su turno los policías dejan sus rifles, sus elementos, ¿no es cierto?, para hacer su trabajo, dependiendo de la unidad a la que pertenezca. Si alguien entra en una comisaría puede ser sancionado por este delito, si entra ilícitamente, pues no estoy hablando de que entre por la puerta, diga, pase el carnet, etc. Hablando de que se salte un muro, por ejemplo. Como ocurrió una vez que salió en el diario acá en Arica. Estaban jugando a la pelota unos tipos, y ¿cómo se llama? Y cayó la pelota dentro de la comisaría y saltó el muro y fue a buscar la pelota. Y lo pillaron, que estaba dentro de la comisaría. Y H, las armas basadas en pulsaciones eléctricas, tales como las baterías, tales como los bastones eléctricos o electroshock y otros similares. Bastones eléctricos, electroshock y otros similares. Es decir, casi todos los elementos que han considerado dentro de esta ley de control de armas y elementos similares. Ahora, en el artículo 3 se señala que ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre, etcétera, etcétera. Tampoco podrá tener ninguna persona o poseer artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes, etcétera, etcétera. Y ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas, etcétera, que muchas veces son más peligrosas que las armas convencionales, es decir, las armas que son fabricadas por las empresas que se dedican a fabricar armas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el arma convencional dispara el proyectil no
de la manera en que lo dispara un arma convencional, en donde la bala, por decirlo así, va derecha, va derecha, no tiene tanta vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un proyectil disparado con un arma convencional, además de que se destruye de una manera distinta el proyectil, lo que hace que salga expelido por el arma con formas totalmente amorfas, con puntas, etc., hace que con las vibraciones y encima un proyectil que tiene muchas puntas en el fondo porque se destruyó al ser expulsado, cuando le ingresa al cuerpo humano, ustedes comprenden que hace un gran daño, más que el proyectil que es disparado por un arma convencional, que para entenderlo bien podríamos decir que entra de manera limpia al cuerpo. Claro, si le impacta en el corazón, a lo mejor lo va a matar igual, ¿cierto? Pero este otro va a causarle mayor daño, aunque le peguen, no sé, por un brazo, donde sea. Eso es lo que podemos decir, grosso modo, respecto de estas ¿cómo se llama?, leyes especiales, que nosotros se las mencionamos con su número para que ustedes, que son jóvenes de la época de la computación, puedan bajarlas, porque así tienen el texto actual y ¿cómo se llama?, al día, ¿no?, con todas las modificaciones que puedan haber. Con estas leyes especiales que estuvimos detallando, terminamos el título segundo, delitos contra la seguridad interior del Estado. Antes habíamos hablado del título primero, delitos contra la seguridad exterior del Estado. Ahora nos corresponde empezar a estudiar los tipos penales que están considerados en el título tercero. Título que habla de los delitos contra los derechos garantidos por la Constitución. Para que salga más corto, uno siempre dice delito, no más contra, porque en realidad los títulos dicen crímenes y simples delitos contra, etc. Delitos contra los derechos garantidos por la Constitución. ¿Cuál es la idea de este título tercero? La idea de este título tercero es proteger acá derechos que la Constitución nos reconoce expresamente. Porque resulta que hay otros tipos penales que igualmente sancionan a los que infringen, ¿no es cierto?, con sus actos, el reconocimiento de derechos que son también constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la vida está protegido no en este título, sino que en un título más adelante, ¿no es cierto?, a través de la sanción del homicidio. Lo mismo ocurre con la integridad física o psíquica, que también están reconocidos. Están protegidos mediante la sanción de los delitos de lesiones. Pero acá se están sancionando cuestiones específicas, derechos específicos que están reconocidos por la Constitución. De eso se trata. No se trata de proteger todos los bienes jurídicos, sino que algunos de los derechos que están reconocidos por la Constitución. Y en este sentido, el castigo de estos delitos representa el castigo a la infracción de la protección legal de las garantías constitucionales. Y tenemos al menos 5 grupos de estos delitos. Primero, delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta. Segundo, relativo al ejercicio de los cultos permitidos en la República. Tercero, delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares. Cuarto,
agravio inferido por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución. Y quinto, delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia. Entonces, acá se castiga, repito, la infracción a la protección de las garantías constitucionales. Empecemos por analizar el primer grupo. Delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta. A estos delitos, aquí tengo el Código Penal, a estos delitos se refiere el artículo 137, que como les dije en la clase anterior, se remite a otras leyes, si estamos hablando de normas de igual rango. Párrafo primero, delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta. Artículo 137. Los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio y a la libertad de emitir opiniones por la prensa se clasifican y penan respectivamente por las leyes de elecciones y de imprenta. Es decir, en la ley de elecciones, la número 18.700, del 6 de mayo del 88, se sancionan una serie de conductas relacionadas con las elecciones. Algo también hemos dicho en la clase anterior. Y la ley de imprenta, la antigua 16.643, que fue modificada por la 18.313 del 84, contiene también cierto tipo de delitos. Entonces, el Código, de manera muy general, hace una remisión en el sentido de que los delitos relativos al libre ejercicio del sufragio y a la libertad de emitir opiniones por la prensa se clasifican y penan respectivamente por las leyes de elecciones y de imprenta. Entonces les doy el número. La de elecciones, la 18.700, y la de imprenta, la nueva, la 18.313. Para que ustedes también vayan haciéndose su apunte con toda la legislación actual. Nosotros no vamos a pasar todos los delitos que aparecen ahí en la ley de elecciones y en la ley de imprenta. Vamos a hablar en forma general, algún par de cosas. Porque si no se nos alargaría mucho la materia, ¿no? Estando en presencia o en la forma que estamos haciendo ahora en la clase. ¿Qué es lo que ocurre con la ley de elecciones? Ya lo dijimos cuando vimos que uno de los delitos de sedición tenía por finalidad impedir la promulgación, impedir una libre elección popular, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en la ley de elecciones pueden cometerse infracciones antes del día de la elección, durante el día de la elección y después del día de la elección. Antes, por ejemplo, falsificando cualquier tipo de boleta de la votación. Hay muchas formas de falsificar, ¿no es cierto? Falsificando las actas. Después que se escrutinan los votos, hay que colocar los resultados en las actas. Entonces se puede hacer eso antes o después. Durante el día de la elección, básicamente delitos de cohecho, básicamente. Es más difícil, ¿no es cierto?, por la cantidad de personas que hay, qué sé yo, que se haya a cometer un delito de hacer que una persona, que sería en el fondo un delito de cohecho, vote forzado. Difícil, porque tiene que entrar a la urna solo, salvo que sea un discapacitado, que ahí lo van a mirar todo, etc. Y después del día de la elección, también, porque después del acto eleccionario hay que contar los votos, ver cuáles son los votos válidos, los votos nulos, los votos en blanco, etcétera. Después que se cuentan, ¿no es cierto? Y ahí están todos los integrantes de la mesa. Después que se cuentan, hay que anotar cuántos votos nulos hay, cuántos en blanco, cuántos válidos, etcétera. Y se hacen actas.
Después esas actas se tienen que firmar. Después esas actas se introducen en un sobre y el sobre se sella. Y después todos estos sobres se colocan en un espacio donde van todas las actas de todas las mesas que había en el lugar de la votación, y estas las transporta, ¿no es cierto?, un delegado X, las transporta hasta el lugar que tiene indicado, ¿no es cierto?, el tribunal electoral, regional en este caso, o provincial en otro, etc. Y en todos esos pasos se pueden cometer infracciones penales. Se pueden hasta robar las actas. Se pueden robar actas antes de la elección, durante la elección y después de la elección. Afortunadamente, cuando era el voto obligatorio, Chile era en ese sentido bastante responsable, ¿eh? No ocurrían, en porcentaje muchos de estos delitos. Pero en todo caso hay que evitarlo. Y para eso entonces la ley dispone cómo se llama, medios para sancionar a aquel que infrinja la ley de elecciones. Eso en relación con la ley de elecciones. En relación con la ley de imprenta, que dice en relación con la libertad de emitir opiniones por la prensa, la 18.313 actual, emitir opiniones por la prensa. Acá se discutió durante mucho tiempo esta ley para poder modificarla a lo que es actualmente. Y siempre quedan cuestiones pendientes, porque hay asuntos sobre los cuales es muy difícil ponerse de acuerdo y que es de suma importancia para los particulares. Porque aquí, ¿no es cierto?, no solamente se trata de emitir libremente opiniones por la prensa, sino que también acá hay otros derechos comprometidos, ¿eh? Como, ¿no es cierto?, el derecho que tienen los particulares, que pueden ser objeto de ataques a su honorabilidad, tanto al honor objetivo como al honor subjetivo que tenemos las personas, y que se sancionan en el Código Penal a través de los delitos de injurias y calumnias, o al revés, porque el Código trata primero las calumnias en el 412 y después la injuria en el 416 y siguiente. Entonces, pero aquí básicamente de lo que se trata es de conciliar también otros aspectos, como por ejemplo cuando una noticia es falsa y se afecta la honorabilidad de un particular. ¿Quién responde? ¿El dueño del diario solamente? ¿O el periodista que le escribió solamente la noticia? ¿O también el jefe del periodista en la sección que corresponde? Etcétera. ¿Quién? ¿O todos? ¿O responden todos, por ejemplo? Entonces, por eso es que se trata de aclarar muchos casos. Lo interesante para nosotros desde el punto de vista penal es que en esta ley de emitir opiniones por la prensa, que debe ser libre, ¿no es cierto?, se debe respetar el derecho de las personas. Entonces, el derecho a emitir opiniones por la prensa está asegurado. Eso es una garantía constitucional, además. Pero lo que también hay que asegurar es que las personas, como dije, particulares, no sean atacadas en su honorabilidad. Y lo que tiene de particular esta ley es que básicamente lo que se denominan medios de comunicación de masas, que son los llamados ahora solamente los medios, ¿no es cierto? La gente habla de los medios, ¿eh? Bueno, antes estaban los diarios, ahora los diarios escritos están desapareciendo, están los diarios electrónicos, hay algunos, o sea, los que eran escritos ahora están escritos que ya no se venden casi y electrónicos, en donde hay que suscribirse para poder leerlo. Y hay otros que son diarios solamente electrónicos, etc. Pero lo importante es que cuando se trata de el ataque a un particular de un medio que viene desde un medio de comunicación masivo, como digo, diarios, electrónicos, lo que sean, televisión, impresos de diversa categoría, libros, lo que sea.
llevan un grado de pena mayor que cuando se realiza por un medio que no es un medio de comunicación masivo. Esa es la idea consagrada en la ley. Normalmente es un aumento de pena de 1 grado en relación con la que tienen los delitos de injuria cometidos por escrito y con publicidad, pero por medios que no son esos, medios de comunicación masivos, que están enumerados por lo demás ahí en la ley. Así que eso es lo que podemos decir en relación con esta materia. Seguimos la próxima clase, mis queridos alumnos.